Fragmentos de una enseñanza desconocida, capítulo 5. Entonces, este capítulo nos habla sobre, es una explicación sobre los rayos de la creación, los diferentes mundos y planetas, cómo se desarrolla la vida en el universo, cómo se desarrollan pues, los diferentes cosmos, los diferentes mundos. Entonces empieza por aclararnos que el rayo de la creación es un esquema elemental del universo. Entonces, donde nos explica cómo es un símbolo muy parecido a la cábala, de hecho lo relacioné aquí también, ahorita más adelante lo vamos a ver con cábala, pero a la final es un símbolo que nos trata de mostrar cómo el universo viene desde un absoluto y cómo a medida de que se va desenvolviendo, se va creando diferentes mundos que tienen sus diferentes leyes, que tienen sus diferentes aspectos y se va desenvolviendo entonces de partir de un absoluto o lo que llamamos Dios. Luego están todos los mundos, luego están todos los soles, luego está el sol, los planetas, la tierra, la luna y más abajo está la nada. A esto se le llama la ley de octavas. Entonces, por la ley de octavas se desarrolla el universo. Entonces, esta ley de octavas está relacionada o se relaciona con la música también, así como la música viene en do, re, mi, fa, sol, la, si, y viene de octavas en octavas. Entonces, luego inicia nuevamente en do, que sería otra octava más arriba, se desarrolla más hacia arriba y más hacia abajo. Entonces, a la final, esto es un esquema que nos trata de mostrar esa creación elemental del universo, ¿cierto? Y esto se puede coordinar y asimilar con muchas ideologías, filosofías, religiones, pues. Hace parte del antiguo conocimiento y, pues, digamos, todo está relacionado. Entonces, si uno estudia tarot, si uno estudia cábala, si uno estudia hermetismo, si uno estudia cuarto camino, si uno estudia a Carlos Castaneda va a ver que todos hablan de lo mismo, solo en diferentes palabras, con diferentes términos, pero a la final todos dicen lo mismo. Entonces, dice Gurdjieff que la teoría nos dice que la luna en algún momento fue un planeta, que este planeta en algún momento fue un sol y que el sol algún día se convertirá en un planeta, es decir, que vamos en un involutivamente. Ahora esto explicado con Tarot. Tarot nos habla de esos movimientos, un movimiento de evolución, un movimiento de involución. Pero lo que Gurdjieff dice es no vamos en involución. No es que esta Tierra vaya hacia atrás a volverse una luna o el Sol vaya a volverse un planeta. Al contrario, vamos es hacia adelante evolucionando, donde la luna en algún día será un planeta, este planeta algún día será un sol y el sol pues será, el sol de esta galaxia será un sol central pues. Entonces, eso está explicado aquí, entonces es simplemente observarlo desde el punto de vista de la evolución, desde el proceso evolutivo del Hermanubis. Ahora, no es que un planeta no pueda convertirse en una luna. Digamos, hay que entender todo lo que es el conocimiento de las razas. Cada planeta está destinado a dar como una cosecha de razas, pues así como el hombre, a ver, dibujémoslo aquí rápidamente, así como en nuestra evolución, nosotros cómo evolucionamos. Entonces, esto lo marcamos así en 8, ¿cierto? Entonces, el hombre empieza como un mineral, el alma, pues, el alma cuando empieza su evolución, empieza como un mineral, luego evoluciona al mundo de las plantas, luego evoluciona al mundo animal, luego evoluciona al mundo de los hombres. Cuando llega ya a su máximo de evolución, entonces inicia la involución y esa involución entonces pasa de ser un humano y empieza hacia atrás a ser ahora un humanoide. De humanoide pasa a ser un animaloide, luego un vegetaloide, luego un mineraloide y empieza nuevamente el ciclo. Esta es la rueda del samsara, esta es la rueda de los ciclos, esta es la rueda que rige todo el universo. Todas las leyes del universo, como lo explica Gurdjieff, son leyes mecánicas. Y esto es parte de esa mecánica. Evolución, involución y una rueda, pues, eterna que va ahí.
Y no solamente nosotros como humanos o solamente los seres de este planeta estamos destinados a esto. También los mismos planetas, los soles, los universos, los cosmos, todo esto está en este mismo proceso, a veces involuciona, a veces evoluciona. ¿Cuál es nuestro trabajo? Así como cuál es el trabajo de cualquier ser vivo y cualquier cosa en el universo. Es salir de esta rueda, ¿cierto? Siempre evolucionar y evolucionar para llegar a la revolución, pues, donde salimos de las leyes mecánicas de la vida, donde salimos de las leyes mecánicas que fueron impuestas, pues, por el mismo absoluto, pues, el absoluto en su mundo, que el absoluto está relacionado con el mundo arquetípico, ¿cierto? El ayocosmos, que es el de todos los mundos, es el mundo de la creación. Entonces recordemos que el 3 crea. Entonces por eso el segundo mundo es el de 3 leyes, porque 3 crea. Entonces desde aquí, desde el absoluto, surgió la idea, pero desde el mundo creativo surgieron las leyes. Desde ahí se organizó todo el universo, desde ahí se organizó todo el mundo, que eso es clave 10. El ordenamiento de todas las leyes cósmicas que van a regir el universo. Entonces nos hablan de estas 3 fuerzas que están siempre en constante movimiento. Involución y evolución. Para una mente dualista, pues solamente se queda ahí. Positivo y negativo, involución y evolución, y ahí se queda. Pero tenemos este tercer factor que no es muy nombrado, no es muy hablado sobre él, que es sobre la misma columna equilibrante de la cábala, pues. Es esa tercera fuerza, la fuerza equilibrante. Entonces, todo en el universo tiene la posibilidad de evolucionar, ¿sí? Pero que tenga la posibilidad es diferente a que tenga la realización. Para que pueda haber realización de este tercer factor y poder salir y escaparnos de las leyes del universo, necesitamos la conciencia. Y para generar esa conciencia necesitamos la energía, ¿cierto? Y para poder tener esa energía necesitamos hacer. Y para hacer tenemos que ser, y para hacer tenemos que saber. Y tenemos que saber qué saber. ¿Y qué es lo que tenemos que saber de todo esto? ¿Cuáles son estas leyes? Porque todo esto se trata de leyes. Entonces aquí vemos cómo las leyes, al igual que los mundos, se desdoblan. Entonces empezamos en la ley una, la gran ley, la ley del amor, pues, y esta se desdobla en 3, 3 en 6, 12, 24, 48, 96 y 192, y de ahí para abajo siguen todavía, pero eso ya es más complejo hablar de aquí para abajo, ya no nos interesa. Nosotros estamos aquí en el tritocosmos, en el universo del mi, do, re, mi, en el tritocosmos. Este tritocosmos es un cosmos gobernado por 48 leyes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos la posibilidad de trascender estas leyes, de escaparnos de estas leyes? ¿Por qué? Porque estas leyes son mecánicas. Entonces, estas leyes son las que nos mantienen en la mecanicidad. Entre más leyes, pues más mecanicidad. Entre más alejado del absoluto, menos influjo de ese Dios, de ese absoluto, de esa fuerza primordial, de esa energía primordial, pues nos va a llegar. Entonces esto nos dice que el hombre, así como todo, tiene la posibilidad, existe la posibilidad de una liberación gradual, ¿sí? Uno no puede eliminar 24 leyes para saltarse al siguiente mundo de la noche a la mañana. Esto es una liberación gradual. Y solamente se pueden, para poder liberarnos de las leyes, tenemos que conocer las leyes. Y para conocer las leyes tenemos que conocernos a nosotros mismos. Si no nos hemos estudiado a nosotros mismos, no vamos a poder estudiar las leyes y no vamos a poder entender el universo, cómo funciona, entender sus elementos, cómo se compone,
para poder hacer un plan, para poder escapar de cada una de las leyes, escapando sin poner otra, porque a veces eso es lo que pasa. Escapamos de una ley, pero sobreponemos otra, entonces es salir de una cárcel para entrar en otra. Esos procesos no nos sirven, por eso este proceso tiene que ser de una destrucción total de las leyes, pues, y de las leyes que rigen la vida, pues. Entonces también nos habla de cómo, digamos que cada mundo o cada nivel se alimenta del siguiente nivel. Entonces nos habla cómo la luna se alimenta de la energía orgánica que es producida en la Tierra. Entonces la Tierra, pues simplemente es nuestra madre, nos alimenta, nos da todo, pero para que la luna pueda evolucionar, obviamente necesita también obtener energía, así como nosotros. Nosotros para poder evolucionar necesitamos alimentarnos de las plantas, necesitamos las plantas maestras, necesitamos las frutas, las verduras, el oxígeno y todo eso transformarlo y transmutarlo. Asimismo la luna. Entonces, aquí está la Tierra y aquí está la luna y pues aquí está el sol. Entonces la luna se alimenta de la Tierra, así como la Tierra se alimenta del Sol. Pero ¿cómo se alimenta? Entonces, esta Tierra aquí tiene una capa que se le llama el gran acumulador. Ese gran acumulador es el que sostiene toda la conciencia de los hombres, de las plantas y de los animales. Cada nivel tiene su propia capa, pues. Hay una capa para las plantas, hay una capa para la conciencia de los animales y hay una capa para la conciencia del hombre. El hecho es que todo se acumula en esas capas, ¿sí? ¿Cómo se acumula? Pues por la emanación de nuestra propia energía. Nosotros somos como pilas y nosotros somos como células en este planeta. ¿Qué hacen las células? Por ejemplo, las células en nuestro cuerpo, cuando uno se alimenta, cuando uno produce energía, entonces las células producen una sustancia que se llama ATP y ese ATP nuestro cuerpo lo absorbe para poder estar aquí hablando, para poder caminar, para poder pensar, para poder digerir, para poder respirar, para hacer metabolismo, para todos nuestros procesos. Simplemente el cuerpo coge el ATP de nuestras células. Es lo mismo lo que hace la luna. Entonces el planeta tiene sus células que somos nosotros somos las células del planeta, plantas, animales y seres humanos. Nosotros generamos una energía y esa energía pues se la consume la luna. ¿Para qué? Para su propia evolución. Entonces, bueno, esto está muy relacionado con Carlos Castaneda, nos habla don Juan le habla a Carlos Castaneda de la recicladora cósmica, pues, le llama la recicladora, pero es lo mismo. Nos habla de que es en el momento de la muerte. Cuando uno muere, emana una energía, esa energía le llaman el alma, pues, y esa alma, pues, se va a la luna, ¿cierto? Porque la luna es como un electroimán. Entonces, la luna jala toda esa energía, tanto la que viene de la superficie como de las personas que mueren, pues van a la luna, que son la luna, entonces ya es un universo, un cosmos, un mundo de 96 leyes, más denso. Por eso se le llaman los infiernos. Pues si esto es difícil, no me quiero imaginar un mundo de 96 leyes, ¿cierto? Entonces aquí también uno puede empezar a entender también nuestra propia luna psicológica. En nuestra luna psicológica, la luna tiene dos caras, una cara que nunca se ve y la cara que sí se ve. Ahí están todos nuestros detalles, defectos psicológicos, es nuestra propia luna, ¿cierto? Pero la luna también, ¿qué es? El subconsciente. Y claro, ese subconsciente guarda egos porque egos es lo que hemos acumulado toda la vida. ¿Y cuál es el camino? Empezar a conocer todos esos egos, empezar a aprender sobre nosotros mismos, empezar a hacer el esfuerzo consciente, a hacer un estudio de sí mismo para empezar a darnos cuenta de toda esa información que está en la luna, en nuestra luna psicológica, y empezar a limpiar, pues, a empezar a limpiar.
Obviamente que en este momento, digamos que aquí es donde en algunos escritos uno ve que dicen que pues a la final la naturaleza en algún momento se va a convertir en nuestra enemiga. Y claro, porque a la naturaleza no le sirve que evolucionemos. A la naturaleza le sirve que sigamos aquí alimentando a la luna, ¿cierto? Alimentando a la misma tierra y alimentando de ahí para abajo otras cosas, pues. Entonces la luna, pues la naturaleza por eso nos mantiene también en ese estado eh, como tranquilo, nos da todo como para que no suframos por nada, pero bueno, el mismo hombre y su naturaleza, entonces desarrolla todo este caos que ayuda a liberar energías. Cuando hay un partido de fútbol, cuando un estadio se llena, ¿qué creen que pasa? Esos son sitios donde se acumula bastante energía, entonces son sitios donde se acumula mucha gente, las iglesias, los templos, por eso las cúpulas que tienen, esto lo sabían los antiguos, y los antiguos, las antiguas religiones, las antiguas culturas, por eso tenían sus propios aparatos, digámoslo así, llamémoslo así, donde usan la misma energía de la Tierra, concentran la energía humana y mediante esas cúpulas envían energía a otros entes, entidades inorgánicos, a la luna, demonios, bueno, como le queramos llamar. Alimentamos muchas cosas, pues, muchas cosas se alimentan de nosotros. Entonces, bueno, pero la verdad también es que aquí no se trata de quién es el bueno, quién es el malo, quién tiene la culpa. Todo es necesario. Sin la luna, pues no podría existir la vida en la Tierra, ¿cierto? Sin la luna, pues los flujos del mar, digamos, la luna es necesaria. Entonces todo es necesario. Y pues a la final este es un planeta que genera cristos. Por eso es tan problemático, porque un Cristo solamente se genera del caos, del dolor, del sufrimiento. Solamente entendiendo el conocimiento del bien y del mal, podemos entender el camino crístico. Si no entendemos el camino del mal, pues ¿cómo? Como en un mundo, en un planeta donde todo es perfecto, donde todo es bonito, donde no nos roban la energía, donde crecemos y pues ¿a quién le va a interesar desarrollarse? ¿A quién le va a interesar evolucionar? ¿A quién le va a interesar el esfuerzo? ¿A quién le va a interesar el sacrificio? Entonces eso a la final lo que vuelve es seres perezosos, seres que lo tienen todo, entonces a la final es una fortuna estar en este planeta, en este mundo, eh, con sus dificultades, pero esas dificultades debemos como guerreros asumirlas como retos para poder evolucionar y convertirnos, llegar hacia arriba, pues es la forma en que es parte del juego, ese es el juego supremo, pues. Entonces, bueno, la luna, esa influencia se manifiesta en todo, en todas las condiciones de la Tierra, en todas las condiciones del hombre, ¿sí? En luna llena, ustedes ven que es cuando más problemas psicológicos hay, mentales, ¿cierto? Entonces, uno pues puede liberarse de esta influencia, pero para eso, para liberarse hay que conocer las leyes. Si no se conocen las leyes del universo, no nos vamos a poder liberar y las leyes del universo están dentro de nosotros. Entonces esas leyes nos explica Gurdjieff, dice que son átomos, digamos, para entender las leyes son como los átomos. Entonces el absoluto tiene un átomo, ¿cierto? Un átomo de la partícula una, que es una partícula indivisible. Sí, digamos que de ahí no se puede dividir más. Pero ya el mundo 3 está hecho de un átomo también, pero ese átomo es divisible en 3. Entonces, aquí ya sí se puede. Entonces, asimismo, se va por cada uno de los mundos. Entonces, el mundo 6 es un átomo, pero un átomo hecho de 6 átomos del absoluto. Entonces, cuando llegamos al mundo 48, es un átomo que está hecho de 48 átomos del absoluto. Por eso es que mediante el estudio de sí mismo, de nuestros propios átomos, de cómo estamos constituidos,
Si empezamos a separar los átomos hasta llegar a la partícula más pequeña, entonces vamos a llegar a conocer a Dios, ¿cierto? Por el medio del conocimiento propio. Pero pues para llegar al 1, pues primero tenemos que conocer el mundo 24, el mundo de 12, 6, 3, hasta llegar al 1. Entonces, así es como vamos liberándonos de las leyes, vamos liberándonos de las condiciones ordinarias, sobre las influencias, sobre todo lo que nos gobiernan, sobre el mundo astral. El mundo astral nos gobierna, pero si nosotros llegamos a tener un cuerpo astral, pues ya nos vamos a liberar de las leyes de este mundo. Si ya desarrollamos un cuerpo mental, entonces ya nos vamos a liberar de las leyes de este mundo y así mismo, entonces con cada ascenso vamos a ir liberándonos de distintas leyes. Por eso es algo muy gradual, pues es un proceso muy lento que nos va a tomar toda la vida. Esto no son 2 años, 3 años, 5 años, esto nos va a tomar toda la vida poder llegar a esa liberación. Entonces, bueno, todo en el universo como puede ser medido, puede ser pesado, puede ser comprobado. ¿Por qué? Porque este es el mundo de la manifestación y todo lo que está manifestado, desde el Keter hasta el Malkut, puede ser medido porque es manifestado. Lo que pasa es que no lo vamos a poder medir como medimos las cosas acá. Cada nivel tiene su propia forma de medición, cada nivel tiene su propia forma de ser pesado, pues. Y para poder llegar a eso tenemos que ir desarrollando los diferentes cuerpos, para ir experimentando las diferentes dimensiones. Entonces, aquel que ha tenido viajes astrales, bien sea con un cuerpo totalmente desarrollado o no, puede comprobar que ya en el mundo astral no somos víctimas, por ejemplo, de la ley de gravedad. Ya uno puede volar, ya no somos, ya podemos traspasar las cosas. Entonces ya eso de la liberación de las leyes, ya tenemos más libertad, allá podemos movernos a la velocidad del pensamiento. Si yo digo, pienso en París, solo con abrir y cerrar los ojos, ya voy a estar en París, ¿sí? Y así mismo, entonces, a nivel que vamos aumentando, ya vamos a poder movernos por cualquier región del universo solo con el pensamiento. Vamos a poder hacer cosas, explorar tecnologías de esos diferentes dimensiones, de esos diferentes mundos, pues, pero teniendo esos cuerpos para poder experimentar esas dimensiones y esos mundos. Si no, pues todo va a ser simplemente una teoría y no nos sirve la teoría para nada. Aquí no es un tema del intelecto, de alimentar el yo intelectual, sino es un tema de comprobar. Clave 14, todo debe ser comprobado. Así como el universo nos prueba a nosotros, nosotros debemos probar al universo también. Entonces, toda la materia o la sustancia que conforma todo este mundo, pues está hecho con una fuerza. Entonces la fuerza es la ley, ¿cierto? La ley. Y la materia, pues ya es la sustancia que tiene un peso, ¿cierto? Que tiene una energía. Y que esos conceptos nos hablan de una relatividad. Claro, en cada universo, como lo estamos hablando, todo es relativo. Entonces, bueno. ¿De qué más nos hablan? Bueno, todas las materialidades tienen su orden, a mayor, pues entre menos leyes, la vibración es más rápida, ¿cierto? Hay mayor vibración y menor densidad en la materia, pero a nivel que va avanzando, pues ya las vibraciones empiezan a disminuir y la densidad de la materia empieza a ser más pesada, por eso ya podemos tocar las cosas. En el mundo astral, pues podemos no tocarlas si no lo queremos hacer. Entonces nos habla de que para esto tenemos que desarrollar primero nuestro cuerpo físico, luego desarrollar nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo causal. Esto es hermoso cuando uno lo pone con cábala porque el sol, por ejemplo, el sol nos cuadra con el Tiferet, que es el sol del Cristo.
Entonces, por eso los sistemas, aunque se hablen en diferente lenguaje, aunque hablen diferentes idiomas, vemos que es lo mismo. ¿Cuál es una de las cosas que armándolo me di cuenta? En la Cábala nos hablan de cuatro mundos: el mundo arquetípico, el mundo creativo, el mundo formativo y el mundo físico. Entonces, para poderlo organizar en la ley de 7, me quedaría de esta forma. Entonces, el físico, el mundo formativo, que contempla 6 sefirot, harían parte de todas estas de cuatro dimensiones, pues. Y ya el mundo creativo sería el mundo de todos los mundos del 3 y el absoluto el mundo del 1. Pues Gurdjieff no nos habla todavía, no sé, de pronto después lo podrá hablar, del Ain, Ain Sof y el Ain Sof Aur, que todo esto es lo manifestado, pero hay algo, lo no manifestado, el Tao, ¿sí? Aquello de lo que no se puede hablar, aquello de lo que no se puede conocer, pues, aquel conocimiento que no se puede conocer, que está más allá de nuestra comprensión, porque nuestra mente, nuestro centro intelectual es inferior. Entonces, con esta mente inferior no podemos entender lo superior. Con esta mente podemos llegar hasta cierto punto, que más o menos en la Cábala nos lo marcan hasta acá, ¿cierto? Y luego de aquí para allá ya no se puede ya es la subconsciencia, clave 20, la que toma el mando para poder subir en esos mundos, pero ya la autoconciencia o ese mercurio, ese intelecto ya no puede, de ahí para allá solamente puede observar, pero ya no va a poder explicar ese mundo fenomenológico que hay más arriba. La magia no se puede explicar, mejor dicho. Simplemente se puede experimentar y ya. Entonces, bueno, nos vuelve y nos recuerda la ley del 3. Entonces, Gurdjieff trabaja con la ley de 3. Una fuerza positiva, una fuerza negativa y una fuerza neutralizante, que son los mismos 3 pilares de la Cábala. El pilar de la misericordia, el pilar del rigor y el pilar medio, el pilar del equilibrio, ¿cierto? Entonces, hay que aprenderse cómo y reconocer esta manifestación de la ley de 3 en todo lo que hacemos, en lo que estudiamos, ¿sí? Entonces, así como en la química, en la alquimia, tenemos que entender esos mismos 3, es el mercurio, azufre y sal que nos habla la alquimia, pues. Entonces, positivo, negativo y el equilibrante. Siempre en todo lo que hagamos tenemos que ver, observar la manifestación de esta ley de 3. Y eso nos va a dar mucha luz sobre todo lo que hacemos. Cada cosa que hacemos tiene un aspecto positivo, un aspecto negativo, un aspecto equilibrante. Si nosotros actuamos en, en vibración, en afinación, en la misma línea, pues entendiendo estas 3 fuerzas, vamos a poder tener todo lo mejor de cada uno de nuestros actos, de cada una de nuestras palabras, de cada uno de nuestros momentos, ¿cierto? Entonces, cada sustancia se convierte conductora de las 3 fuerzas. Entonces, las fuerzas son activas, pasivas, neutralizantes. Y cada sustancia aparece en 4 aspectos o estados diferentes. Entonces, aquí ya nos habla Gurdjieff de que partiendo de la ley de 3, que nos habla de 3 fuerzas, vamos a llegar a la ley del 4 ahora. La ley del 4 ya nos habla de la materia. Entonces nos dice que hay una fuerza positiva, una fuerza negativa, una fuerza equilibrante y una fuerza vacía, digamos, donde no hay. Entonces, aquí hay positivo, hay negativo, hay equilibrio y aquí no hay. Entonces, aquí del 3 ahora se divide en 4. Entonces, el 3 explica las 3 fuerzas. Siempre existen las 3 fuerzas. Pero el 4 ya nos habla de la forma y la constitución de la materia. Esto mismo la Cábala nos dice que el mundo arquetípico, por ejemplo, es el fuego, ¿cierto? El mundo de la creación es el agua, el mundo formativo es el aire y el mundo físico es la tierra.
Sin embargo, Gurdjieff no usa esta misma nomenclatura de fuego, agua, aire y tierra, sino que él nos dice la fuerza positiva el carbono, fuerza negativa es el oxígeno, fuerza equilibrante es el nitrógeno y donde no hay manifestación de las fuerzas es el hidrógeno. Entonces, digamos, bueno, aquí les voy a dar un tip solamente para los que tienen energía para que investiguen. Hipercine A se llama. Upercine A. Upercine A. Esto es un suplemento. Busquen ese suplemento y relaciónenlo con carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Ahí se las dejo ahí como un tip. Muy bueno, muy provechoso. Ahí se las dejo para que hagan ustedes el resto de la tarea. Bueno, entonces asimismo todo está relacionado. Entonces aquí nos habla de cómo el tarot también está relacionado en la ley de 4 principios, la ley del 4. Entonces aquí vemos fuego, agua, aire, tierra. Lo mismo que nos están enseñando aquí, lo mismo que nos están enseñando aquí, pero Gurdjieff no usa esta nomenclatura de fuego de los elementos, sino que nos habla es con estos otros elementos de la tabla química. Pero el tarot siempre nos habla de ese 4, las 4 herramientas de la mesa del mago, la copa, la espada, la moneda y el bastón, pues. Entonces, bueno, ese es como la ley de 3 se relaciona con la ley de 4. La ley de 3 nos habla de fuerza, la ley de 4 nos habla de la materia, de cómo las fuerzas actúan sobre la materia. Entonces nos habla de algo interesante y es, ¿el hombre es inmortal o no lo es? ¿Sí? Entonces nos dice, para poder entender si el hombre es inmortal o no, tenemos que definir primero qué es inmortalidad. Entonces dice él, es preferible usar la palabra existencia después de la muerte, si es lo que uno quiere saber, si hay existencia después de la muerte. Entonces, ¿qué nos dice básicamente Gurdjieff? Si usted solamente tiene un cuerpo físico y no hizo nunca en su vida un desarrollo de sus cuerpos superiores, pues simplemente usted se muere con su cuerpo físico. En el momento en que el cuerpo físico muere, todo se muere, porque no hay desarrollo, no hay nada más. Pero si usted tiene un cuerpo astral cristalizado, se muere el cuerpo físico y el astral va a seguir, va a continuar, va a prolongarse más que el cuerpo físico. ¿En dónde se va a prolongar? Pues en otro cosmos, ¿cierto? Pero este cuerpo astral también está destinado a morir en algún momento, ¿sí? Entonces, si hablamos de inmortalidad, el astral es un poco más inmortal que el físico, pero este también se muere. Entonces, ahora, si usted tiene un cuerpo mental adicional, entonces usted se muere su cuerpo astral, pero todavía le queda el cuerpo mental. Entonces todavía va a poder seguir todavía en otra octava y otro tiempo. Pero eventualmente ese cuerpo mental también va a morir. Entonces, pero en relación al cuerpo astral, pues el mental tiene más inmortalidad que el cuerpo astral y que el cuerpo físico. Ahora, si usted ya hace el trabajo completo y llega a su cuerpo causal, en el cuerpo causal usted ya se sale de las leyes. Y si usted, hay algo aquí que Gurdjieff deja este hueco, que eso también vale la pena aclararlo. Ya hemos aclarado 2 cosas de Gurdjieff. Lo primero es que entre el cuerpo físico y el cuerpo astral falta el cuerpo vital, ¿cierto? Entonces no son 4 cuerpos, sino son 5 cuerpos, lo que representa la estrella de 5 puntas. Hasta ahí llegamos aquí, a la estrella de 5 puntas. Pero ¿y qué pasa con estos 2 huecos? A eso no puede quedar vacío, ahí no, este no es el límite. Aquí hay otros cuerpos, que serían el cuerpo átmico y el cuerpo búdico. O el cuerpo búdico primero, búdico y átmico. No sé si esto lo explique después Gurdjieff, pero no me gustan esos huecos ahí, entonces vamos a hablar de eso. Entonces hay 2 cuerpos más que se pueden desarrollar. Y cuando se desarrollan esos cuerpos, pasamos de una estrella de 5 puntas que representa el hombre perfecto,
con sus 5 cuerpos, cuerpo físico, vital, astral, mental y causal. Y ahora vamos a una estrella de 6 puntas. Entonces aquí ya vamos a llegar a la estrella de 6 puntas, donde va a estar unida la triada inferior con la triada espiritual, o sea, el alma con el espíritu. Aquí esta estrella de 5 puntas es el alma. Aquí es el alma, que esa alma sería este triángulo hacia arriba. Eso se une con los cuerpos superiores, que sería la triada de arriba, y ya se forma la estrella de 6 puntas. Entonces ahí ya se puede decir que ahora tenemos espíritu y aquí ya somos inmortales. Y aquí ya tenemos que tener una cristalización y aquí ya lo que se le llama individualización. Entonces vamos a fundirnos en el absoluto, pero individualmente. Vamos a unirnos al absoluto siendo partes de la administración y creación de todos estos universos. Entonces por eso nuestro aprendizaje debe ser completo, porque lo que estamos aspirando en este juego es a entrar a poder co-crear con Dios, a poder administrar con Dios, ¿sí? Pero para poder administrar todo el universo con Dios tenemos que conocer todo el universo. Si no conocemos todo el universo que está dentro de nosotros ya, ¿cierto? Porque ya lo explicamos, que el mundo 48, pues simplemente son 48 átomos unidos en uno del mismo absoluto. Entonces, si por el estudio de nosotros mismos vamos a llegar a esa posibilidad, ¿cierto? De la realización, la posibilidad de la gran obra, pero esto se queda como posibilidad. Entonces, Gurdjieff nos dice un poco para explicar el cuerpo físico, astral, mental y causal, nos usa la alegoría del carruaje, el caballo, el cochero y el amo. Entonces nos dice, el carruaje, que es todo el carro, es lo que representa el cuerpo físico, ¿cierto? El cuerpo físico. El caballo, pues los caballos, que en este caso serían las 2 esfinges, representan el cuerpo astral, es decir, todas las emociones, todo el mundo emocional. El cochero, que sería el cuerpo mental, pues sería bueno, este más que el cochero, bueno, sí, este es el cochero, que sería el yo real, el yo verdadero, y el amo sería la supraconciencia, que pues aquí la veríamos representada tal vez por la corona, donde tiene la estrella de 5 puntas, o la vara, ¿cierto? Que es la misma vara del mago, donde se conecta con la supraconciencia. Entonces la supraconciencia es el amo, el cochero es el yo real, el caballo es mi mundo emocional y el carruaje es el mundo físico. Entonces nos habla de que todo esto debe estar perfectamente conectado, ¿sí? Si el carruaje no está bien conectado al caballo por medio de las varas, pues esa desconexión pues va a crear un desequilibrio, no va a poder andar el carro. Si, si el cochero no tiene bien puestas las riendas al caballo, que en este caso las riendas son invisibles, no se ven en la clave 7, y son invisibles porque son de la subconsciencia esas riendas. Entonces no va a haber una conexión entre el cochero y el caballo. Y si entre el amo y el cochero tiene que haber la voz de quién, del instructor interno, clave 5. Entonces, Dios nos habla por medio del instructor interno, o Dios es ese instructor interno, que nos guía y tenemos que escuchar esa voz. Y esa voz se escucha en la meditación, esa voz se escucha en el silencio, esa voz se escucha cuando estoy en observación, esa voz se escucha cuando hago la no manifestación y la no expresión de emociones negativas. Entonces, muy interesante esta alegoría, entender siempre nuestros caballos, que son nuestras emociones, debemos cogerlas fuerte con las riendas, pues, ¿cierto? Para desarrollar las fuerzas, ¿cierto? Y esas emociones deben estar con el cuerpo físico en un equilibrio para que el cuerpo físico esté siempre bien alimentado, para que esté siempre bien a sus horas. Por eso hay que desarrollar la musculatura, la flexibilidad, el equilibrio, ¿sí? La energía en el cuerpo. Pues. Entonces, eso es, el cochero es esa parte intelectual. El cochero ya es como tal la mente, la parte intelectual. Entonces, bueno,
cuando estos cuerpos están en excelente estado, pueden estar en excelente estado, pero si las conexiones no están bien hechas, pues no va a poder haber nada, pues. Y la voluntad del amo en el cuerpo causal no se va a poder reflejar en los demás cuerpos. Entonces nos dice que, pues cuando, ahorita cómo estamos, ahorita cómo estamos, el cuerpo físico es el que tiene más dominio porque es el único que tenemos desarrollado. Mientras que nuestro cuerpo astral, mental y causal prácticamente no tienen ningún dominio, ninguna influencia sobre nuestro cuerpo físico. Pero a medida que vamos desarrollando los diferentes cuerpos, entonces el físico va a tener menos influencia y ya la influencia va a estar en el cuerpo que desarrollemos. Entonces, si desarrollamos un cuerpo astral, el astral es el que va a mandar sobre el físico. Si desarrollamos el cuerpo mental, el mental va a mandar sobre el astral y el físico. Y si desarrollamos el causal, pues el causal es el que va a mandar sobre todos los diferentes cuerpos. Pues. Entonces, bueno, ese es el trabajo, ese es el desarrollo, pues. Entonces, un hombre que solamente tiene un cuerpo físico, polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Sí? Un hombre que solamente tiene un cuerpo físico es una máquina. Un hombre que tiene un cuerpo físico, pues ya, como dijo Jesús, deje que los muertos entierren a sus muertos. Ya eso, un hombre que no quiere iniciar este trabajo, que no puede iniciarlo, que ni siquiera lo conoce, pues bueno, está muerto en vida, pues, porque no va a hacer nada. Simplemente va a vivir toda su vida bajo la influencia de la ley del accidente. ¿Ya? Entonces, bueno, entonces, hoy en día lo que hemos hablado varias veces, ya hoy en día el conocimiento ya no se encuentra en las religiones. Las religiones cuando tuvieron su origen, estaba, la información era de primera mano, ¿sí? Entonces era transmitida de los maestros directamente que conocían y transmitían a sus discípulos, pero a medida que entre más generaciones pasan, pues más se pierde. Primero, ¿por qué? Porque, por ejemplo, todos los libros antiguos están escritos, por ejemplo, en hebreo, en sánscrito, en arameo. En el solo momento de hacer la traducción, ya se pierde la esencia, ya se pierde la esencia de la lectura. Y en el momento en que cada persona va aprendiendo sus cosas y lo va transmitiendo, también le va cortando pedacitos como quien pasa un pan, coge un pan, entonces se come un pedacito y pasa al otro, entonces el otro se come otro pedacito. ¿Qué nos llega a nosotros hoy en día? Nada. Hoy en día solo hay migajas del conocimiento verdadero, del conocimiento que dejó el Cristo, del conocimiento que dejó el Buda, del conocimiento que dejó Chuang Tse, Lao Tse, ya no hay nada, ya no hay absolutamente nada. Ya son solamente migajas, ya de ahí para allá solamente hay falsas escuelas, ¿sí? Escuelas ya sin el conocimiento. Entonces esa manipulación, hoy en día ya todo está manipulado al antojo de las religiones, hoy está manipulado al antojo de el dinero, hoy está manipulado al antojo pues de los gobernantes. Entonces, eso no se puede en la antigüedad y, por ejemplo, aquí uno escucha todavía historias de taitas, chamanes que se comunicaban porque tenían cuerpo astral. Para que haya una comunicación de solo la mente, sin necesidad de un celular, hay que tener un cuerpo astral desarrollado. Y eso aquí sí existía, sí se veía, donde dos personas, dos taitas chamanes con sus cuerpos astrales se comunicaban. Uno podía estar en el Amazonas, el otro en el Putumayo. Simplemente con el pensamiento ellos ya ponían la mano así, ya se hablaban, ellos usan, y eso sí yo lo he visto en tomas de viaje, cogen plumas y las plumas grandes y se las ponen en el oído. Alguna vez tuve esa oportunidad y desde ahí se escuchan voces, y tú te comunicas ahí con el que esté listo, con el que esté al otro lado de la línea, que pueden ser sus mismos padres, su misma familia o los antiguos, que pueden ya estar muertos. Pero todo eso queda ahí, todo eso hay muchas formas de hacer esas conexiones, pues. Eso por aquí sí se escuchan historias de poder sobre esto. Bueno.
Entonces, nos hablaba, por ejemplo, de la alegoría de la última cena de Jesús. La última cena de Jesús fue un ritual de sangre donde él, para poder crear un vínculo con sus discípulos, entonces todos hicieron un pacto de sangre, donde él les dio su sangre a beber y ahí él ya podía morirse porque él ya sabía que se iba a morir. El que conoce la historia sabe que Jesús, la Biblia dice que bueno, que fue entregado y que todo esto, pero todo eso fue planeado por el mismo Jesús. Jesús planeó todo eso, ¿sí? Porque él tenía un cuerpo causal, él podía hacerlo, pues. Y él necesitaba recrear ese drama cósmico para, de hecho, que su enseñanza viniera hasta nosotros hoy en día. Si no, hubiera pasado como cualquier rabí de la época que sí, que dio enseñanzas, pero se olvida. Pero él sabía que tenía que trascender eso y por medio de su sacrificio lo hizo. Entonces, por eso hoy en día conocemos su historia, conocemos su legado, sus enseñanzas, aunque están deformes. Para el que sabe leer, va a leer lo que es, lo que necesita leer sobre toda esta historia. Entonces, bueno, esto todo es magia, todo es esto. Entonces, bueno, básicamente eso es capítulo 5 de Fragmentos de una enseñanza desconocida. Muchas gracias y